Bien, ya estamos de regreso y queremos conversar de neurodiversidad. Fíjense ustedes que según el programa de neurodiversidad en el trabajo de la Universidad de Stanford, hasta junio de 2022, entre un 15 y un 20% de la población mundial es considerada neurodivergente. ¿Qué es la neurodivergencia? Básicamente, podríamos decirlo y tratar de reducirlo en términos simples, un cerebro que funciona distinto. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo podemos identificar quiénes están en este universo llamado de neurodiversidad? Se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente entrevistado, Pedro Maldonado, neurocientífico, académico del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros nuevamente en Simple Texto. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. Gracias. Pedro, nos pareció súper interesante tocar este tema porque yo creo que hoy día, evidentemente, por cierto, hay más información para entender que cuando hablamos de neurodiversidad o neurodivergencia, tenemos un universo muy importante de personas que calzan muy bien en esa definición. Partir preguntándote, ¿qué es la neurodivergencia? Sí, yo creo que primero hay que definir o entender que en realidad los humanos, como todo ente biológico, somos diversos. No hay dos personas iguales. Somos diferentes, tenemos distinta altura, peso, color de ojo, de piel, etc. Nuestro cerebro no es distinto, no es igual en todas las personas y por lo tanto funciona de distintas maneras. Y la diversidad se entiende como una propiedad absolutamente natural de cualquier sistema biológico, por lo que si uno mira cualquier cosa como la altura, hay una especie de curva donde hay personas que son más comunes que otras. Y en ese sentido, cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de personas cuyo funcionamiento del cerebro es menos típico. Y en ese sentido todos estamos en esta curva, algunos que nos parecemos más, otros que son un poco más diferentes. Y en ese sentido es natural, es algo que uno espera que ocurra. Pero cuando hablamos de neurodivergente, en realidad se quiere hacer referencia a personas que su cerebro es tan distinto que ellos manifiestan que hay un problema con su vida en alguna dimensión. Y típicamente entonces este grupo engloba personas que tienen alguna clase de diagnóstico, ¿cierto? Diagnóstico que también es variable, por supuesto, porque los criterios pueden diferir, pero básicamente se refiere a todo este grupo que tiene un cierto diagnóstico como déficit atencional, autismo, etc. Que no significa que haya algo malo con el cerebro, sino que significa que su cerebro funciona más típicamente distinto que el resto. Es que eso que tú acabas de mencionar, Pedro, es muy importante porque hay que sacarle la connotación de la anomalía o de lo que se ha dicho en otras épocas como la anormalidad, cuando en realidad de lo que se trata es hablar de que hay personas que encajan mejor, ¿no es cierto?, en un tipo de, hablemoslo así, segmento, no sé cómo llamarlo, otras en otro, y claro, las personas que están en este universo, claro, tienen características atípicas o menos típicas, pero acá hay un universo bien amplio, porque tú lo mencionaste, desde las personas que están en el espectro autista hasta una persona que tiene déficit atencional. Hay una distancia bien grande. ¿Cuáles son las características que tú podrías decir que tiene esencialmente o más, que comparten más las personas neurodivergentes? Bueno, en general, uno podría decir que un genio que es extremadamente hábil en alguna cosa como las matemáticas también es neurodivergente, porque su cerebro funciona también muy distinto del típico. El problema está cuando le ponemos un adjetivo negativo a este grupo de personas. Y en este contexto, el aspecto de diagnóstico neurológico es obviamente algo que puede ensuciar un poco esta diferencia. Ahora, ¿qué características tienen estos grupos? Depende del tipo de neurodivergencia. En el caso de personas con el llamado déficit atencional, tienen mayor dificultad para enfocar la atención. Entonces, ellos funcionan de manera un poco distinta en una dimensión,
en contraste con una persona con autismo, etcétera. Entonces, no son distintos de la misma manera, sino que distintas partes del cerebro funcionan de manera diferente. Claro, tú fíjate que el dato, o sea, perdón, el elemento del déficit atencional, ¿no es cierto? Porque este tema es un tema que afecta a un número importante de personas y tiene, bueno, como todos los elementos que puedan estar relacionados con la neurodivergencia, pero particularmente este es un asunto que tiene implicancias muy, muy complejas en la vida de las personas, en su vida laboral, por ejemplo, y preguntarte, para detenernos ahí, ¿hay maneras de abordarlo? ¿Hay tratamientos para poder hacer la vida más fácil para las personas que tienen esta neurodivergencia? Sí, ese enfoque es bastante importante porque se piensa que en el caso del déficit atencional no es necesariamente algo que hay que corregir o algo que tratamiento significa que hay algo malo. Es parte de la diversidad. De hecho, se piensa que gracias a personas con déficit atencional la humanidad pudo explorar y conquistar el mundo porque son esas personas las que tienen espíritu de exploración, etc. Entonces, yo creo que lo clave es considerar que cada uno de nosotros, desde su propia diversidad del cerebro, contribuye de alguna manera a los aspectos de la sociedad. El problema es cuando esperamos que todas las contribuciones sean iguales, que todas las conductas sean parecidas. Ahora, por supuesto, en la medida de que las personas manifiestan que tienen dificultades para ser parte de este problema, es el resto de la sociedad la que debe buscar los mecanismos para incorporar a las personas, no corregirlas para que se parezcan más al típico, Correcto. sino que proveerles el contexto social necesario para que ellos puedan lidiar. Si parte de eso tiene que ver con modificar un poco el cerebro, podrá ser, pero no es ese lo central. Claro, es que te lo pregunto, por ejemplo, cuando una persona, a ver, en el colegio, lo típico, ¿no? Este niñito tiene déficit atencional, hay que darle Ritalin. O una persona, ¿no es cierto?, que no entrega sus obligaciones, sus deberes laborales en el tiempo determinado, que tiene problemas serios con los tiempos, el llamado deadline. Bueno, cuando eso ocurre, ¿qué se hace en esos casos? O sea, porque hay personas que también lo sufren y lo pasan mal. Claro, efectivamente lo pasan mal, uno podría considerarlo porque tienen algún problema o porque las expectativas de conducta son demasiado estrechas en una población de niños. Entonces, si queremos que todos hagan exactamente lo mismo, parte del grupo humano no lo va a hacer porque funciona distinto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Buscamos que esos niños o personas se acomoden a la norma o proveemos del contexto y de la flexibilidad necesaria para que ellos desarrollen sus propias capacidades y contribuyan con esa mirada y con esas conductas al resto de la población? Son dos enfoques distintos y ese es un enfoque que enfrenta la comunidad médica con la comunidad en educación. La comunidad médica tiene una mirada más de tratamiento, de buscar conformar esto a una población más típica. En el mundo educacional se busca una mirada más contextual de apoyarlo en sus distintas dimensiones. No necesariamente hay que ser una o la otra, pero pareciera que una combinación de ambas pareciera razonable. Y hacer algo que involucra una intervención cuando las personas están realmente sufriendo y requieren una ayuda inmediata. Y en muchos casos la medicación realmente les ayuda, pero no debe considerarse que estas personas tienen un aspecto no apropiado en su funcionamiento cerebral. Interesante el punto. Estamos conversando con Pedro Maldonado, neurocientífico, académico del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile, y también a propósito de que cada 22 de julio la Federación Mundial de Neurología conmemora el Día Mundial del Cerebro. Y a propósito también de este punto, Pedro, fíjate que estoy leyendo acá que la experta en autismo por la Universidad Tecnológica de España, Tatiana Luis, dice: hemos mejorado el acceso a un diagnóstico de calidad diferencial, es decir, tenemos hoy día mejor diagnóstico y por lo tanto más posibilidades de poder detectar las neurodivergencias, ¿no? Sí, esto es bastante debatible también. Efectivamente, están apareciendo cada vez más nuevas herramientas para poder examinar a las personas y no quiero usar palabra diagnóstico porque tiene este componente médico, pero caracterizarlas dentro del Exactamente. espectro autista, ¿cierto?
Claro. Hay más personas reportadas y la pregunta es si es porque hay una mayor incidencia o porque hay distintas herramientas o distintos criterios. Pareciera que en la medida de que uno amplía el criterio, obviamente aparecen más personas. Y lo relevante, sí, es por supuesto tener una buena definición, pero nunca hay una definición exacta justamente por la característica del espectro autista, porque hay un rango tan enorme que es muy difícil incluir en una categoría muy separada de este grupo de personas con respecto al desarrollo típico. En algunos casos es muy fácil, pero en otros casos no. Claro, evidente, no. Pedro, lo que ocurre es que, claro, efectivamente las personas sienten, ¿no? Que, por ejemplo, los padres, las madres que tienen hijos o hijas con una condición de neurodivergencia, en un comienzo, claro, les cuesta entender qué está pasando, entienden que su hijo o hija tiene características distintas al típico niño de la edad que está, de la edad respectiva del hijo o hija, en fin. Por lo tanto, claro, cuando se enfrentan a eso, hay muchas dudas de cómo hacerlo. Hay expectativas que tienen esos padres respecto de sus hijos, ¿no es cierto?, que no se cumplen necesariamente, hasta que entienden que este hijo o hija tiene esta neurodivergencia. Y lo que a mí me ha tocado ver, Pedro, y me gustaría también preguntártelo, es que cuando tú aceptas eso, hay de alguna manera ya o sea, es como una especie de alivio, de entender que tú ya sabes cuáles son los marcos, cuáles son los límites, qué es lo que puedes exigir, entre comillas, o pedirle a tu hijo o hija. ¿Cómo ves eso? No, encuentro que es un muy buen punto y toda la razón. El tener incertidumbre sobre la situación de un hijo es algo que es bastante conflictivo y el tener un nombre para algo generalmente tiende a tranquilizarnos. No necesariamente nos deja satisfechos, felices, pero al menos nos tranquiliza de saber qué es lo que está pasando, ¿cierto? Pero yo quiero también hacer notar que esto puede pasar con personas que no típicamente consideramos neurodivergentes. Unos padres que se mueven en un mundo ¿cierto? De ingeniería y tienen un hijo que tiene habilidades artísticas, muchas veces podrían casi hasta enfrentar el mismo problema, ¿cierto? O cuando hablamos de diversidad sexual, ¿cierto? También es un conflicto, a pesar de que eso es parte de la diversidad natural. Entonces, no es solo en neurodivergentes, sino que en cualquier persona que tiende a ser más distinto del resto enfrenta al mismo tipo de problemas. Ahora, cuando estamos hablando, porque, por ejemplo, cuando entramos en la dimensión del espectro autista, que tal como dice la palabra, es un espectro, entonces, claro, hay distintos matices, hablemoslo así. Preguntarte desde el punto de vista de la neurociencia, ¿qué explica aquello? ¿Qué explica que una persona nazca con esa condición? Bien, aún no sabemos exactamente cuáles son los fundamentos, los mecanismos que generan en muchos de estos niños que tengan estas características del espectro autista. Y ni siquiera es claro que sea un solo mecanismo, puede ser varios. Porque dado el espectro, hay niños que tienen un autismo de alto funcionamiento y muchas veces, por ejemplo, pueden pasar desapercibidos. Estos son, entre comillas, normales. Pero en otros casos, ¿cierto?, tienen grandes dificultades para poder interactuar con la sociedad y su cerebro es mucho más distinto, tienen distintas conexiones cerebrales, tienen distintas sensibilidades sensoriales y no es claro y es probable que no sea el mismo mecanismo en todos los casos. Y ahora conocemos muy poco exactamente de cuáles son estas causas y por lo tanto obviamente es importante estudiar esto un poco más para saber si son la misma causa o distintas y luego ver cómo enfrentar o cómo contribuir para que estas personas se acerquen más y hacia algo que les satisfaga en su forma de vida. Ahora, hay características que los unen, particularmente a las personas neurodivergentes, ¿y cuáles son esas características? Yo creo que la palabra neurodivergente solo señala que son distintos del típico. Y que ahora típicamente están agrupadas una vez que entran de ciertas categorías definidas, ¿cierto? Como tú dijiste, déficit atencional, autismo. Entonces, ni siquiera los une características que son únicas a todo el grupo. El cerebro de una persona con déficit atencional es totalmente distinto, puede ser distinto a una persona con autismo. Y por lo tanto no hay algo común, excepto
el que son personas que en la vida diaria tienen desafíos o problemas que son o llaman la atención tanto para los padres como para la comunidad. Claro, es un temazo, fíjate, que realmente queremos agradecer a Pedro Maldonado. Él es neurocientífico, académico del Departamento de Neurociencias de la Universidad de Chile. Y lo más importante, tal como hemos conversado acá, Pedro, también educarnos, ¿no? Educar, tener la capacidad que tanto los colegios, los establecimientos educacionales, la sociedad misma, logre hacer internalizar, digamos, esta definición. Y aceptar que no somos iguales y que también tenemos que ser capaces de aceptar a las personas distintas, las personas diferentes a nosotros. Y eso es lo que más cuesta, ¿no? Sí, así es. Yo creo que una de las cosas clave es entender que no es el individuo en el entorno social, y por lo tanto el enfrentar estas situaciones depende tanto de esa persona como del resto de nosotros que lo acoge dentro de una entrama social. Y en la medida de que eso vaya floreciendo, va a ser mejor tanto para las personas como para el resto de la comunidad. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, y nos encontramos en cualquier otro momento. De todas maneras. Que tengas buena tarde. Igualmente.